El Fondo Monetario Internacional no quiere que Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner conduzca la oposición y mucho menos quiere que sea candidata en las elecciones legislativas ahora, en octubre de 2027. Eso quedó muy claro esta semana cuando la titular del Fondo Monetario Internacional, hablo de la búlgara Kristalina Georgieva, hizo fuertes declaraciones que fueron tomadas como una intromisión dentro de la contienda electoral en Argentina. Después encima hizo una aclaración que embarró más aún las cosas. De eso te voy a hablar en este video, aparte de lo que te estoy comentando. El por qué realizó esas manifestaciones, bueno, no es muy difícil de deducir. Le tienen mucho miedo a una nueva postulación de Cristina para la presidencia de la Nación en 2027. Por eso quieren abordarlo ahora, ya, junto con el lawfare que trata de evitar por todos los medios, con ficha limpia y con jueces que permanentemente la están hostigando, que sea una candidata. ¿Por qué? Porque es la única que se puede enfrentar a este modelo de entrega que está llevando adelante Javier Milei, como también lo hizo Mauricio Macri en 2015, en 2019. Cristina ya dejó claro cuál es su postura con respecto al acuerdo político, porque este es un acuerdo político con el Fondo Monetario Internacional. Javier Milei, Luis Caputo y todo el staff que está atrás, que son los que no vemos, los que no conocemos, nos endeudaron nuevamente sin cumplir con la ley vigente. Hablo de la ley Guzmán que se promulgó en 2021. Y por supuesto que una estadista como Cristina no pasó por alto. Y esas son las cosas que a esta gente le molesta, y le molesta mucho, porque no es un dirigente común al que pueden manipular como los Moreno, como los Pichetto, como los Macri u otros dirigentes que tienen su precio y que son fáciles de predecir. En el video de hoy lo que te voy a contar es sobre cuál es el mayor miedo del Fondo Monetario Internacional y por qué quieren evitar que la figura de Cristina Fernández de Kirchner siga creciendo a pesar de toda la demonización que sufrió a lo largo de todos estos años. También te voy a contar quién es el exfuncionario del Fondo Monetario Internacional que avaló las palabras de Cristina Fernández de Kirchner cuando dijo que este crédito es un aumento de la deuda, muy a pesar de lo que diga el gobierno, que sigue queriendo convencer de que esto no aumenta la deuda, estamos siempre igual. Bueno, una gran mentira que tratan de instalar y por repetición terminan instalando en gran parte de la población. Así que acompañame al final de este video y después, como siempre, lo debatimos en los comentarios. El Fondo Monetario Internacional viene tratando de organizar la economía desde la década de los años 80 y crisis tras crisis no logra hacerlo. Sin embargo, parece que los únicos que deberíamos criticarnos somos los países. No he escuchado ninguna autocrítica del Fondo Monetario Internacional en cuanto a cuáles eran las estadísticas de España, cuáles eran las estadísticas de Grecia, de Portugal, de Irlanda, de Italia, que permitieron que contrajeran deuda, que emitieran bonos sin ningún tipo de control. ¿Cuáles son los controles? ¿A quiénes controlan? ¿Y por qué se controlan a unos y a otros no? Argentina, tierra de esperanzas, cuna de valientes como San Martín, Güemes, Belgrano, Rosas y Moreno. Tierra de trabajo y brazos abiertos para todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Una tierra donde la familia y la amistad son sagradas. Una tierra llena de argentinos que nacen en cualquier parte del mundo, porque el argentino nace donde quiere. Una tierra de mujeres que dejaron su huella en la historia, como Eva Duarte, como Cristina. Argentina, una tierra de buena gente. Hagamos de ella un paraíso para todas y todos. Muy buenas tardes a todas y todos. Todos aquellos que tengan un poco de conciencia y un poco de conocimiento de la historia argentina cercana, sobre todo la historia económica, sabemos perfectamente que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de ninguna manera va a terminar beneficiando a la población. Ya lo sabemos porque lo hemos vivido en innumerables ocasiones. Los que más años tenemos recordamos más veces, los que menos años recordaron una o dos, pero siempre tenemos el mismo resultado. Ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a traer nada bueno. Y mucho menos si es como este, que simplemente es para llegar a las elecciones y tratar de sostenerse, sin importar lo que queda para adelante. Y no es que el presente sea bueno y adelante el futuro va a ser malo. No, ya es malo el presente. Todo lo podemos ver. Hay un recrudecimiento de la inflación. Está todo pisado, absolutamente todas las paritarias pisadas. No hay
un salario que alcance, todos son malas noticias y además de eso están hipotecando nuestro futuro. No va a haber creación de trabajo, va a crecer la inseguridad, no va a haber ningún tipo de gasto social para nada, no va a haber obra pública. Entonces, ¿cuál es el presente que nos quieren vender? Ninguno, absolutamente, y no les importa. Esto es un gran negocio que ya hicieron en el gobierno de Mauricio Macri y que vuelven a hacer ahora en estos momentos, con los mismos beneficiarios y con los mismos perdedores que somos nosotros. ¿Quién se puede enfrentar a esto? Hay una sola persona que puede enfrentarse a eso en estos momentos y es Cristina Fernández de Kirchner. No porque no haya otros dirigentes que podrían tomar la posta, sino que ninguno tiene la espalda suficiente para aguantar un proceso como el que hay que llevar adelante para revertir esto que va a llevar muchos años, porque esto tampoco es una cuestión de decisión política y empezar a cosechar los frutos a partir del mes que viene. No, esto significa, como les dije, una larga agonía en la que nosotros vamos a ser los que agonicemos, porque seguramente que estos dirigentes que hoy tienen a cargo la presidencia de la nación y todo su estamento, seguramente se van a terminar yendo y quizás en unos años podamos ver lo que paguen sus culpas, pero en el corto plazo nosotros vamos a ser los que paguemos las consecuencias de todas estas cosas. ¿Por qué Cristina Fernández de Kirchner es la única? Porque ya lo vivió, porque ya lo pasó y porque tuvo el temple para enfrentarse a toda esta gente. Ahora lo que te voy a mostrar es la carta, o mejor dicho, el documento que elaboró el Partido Justicialista rechazando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero no es lo único eso. También hay un ex funcionario del Fondo Monetario Internacional que termina reconociendo que Cristina tiene razón y no fue levantado por casi nadie. Y para lo último te voy a dejar el antecedente de que Cristina siempre estuvo en contra de este tipo de acuerdo, no es la primera vez. Y cuando muchos dicen el gobierno de Cristina que terminó en 2023, no, ese fue el gobierno de Alberto Fernández. Y el motivo por el cual se distanció de Alberto Fernández fue justamente la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué decía Cristina allá por el 2021? Bueno, también te voy a mostrar eso. Así que acompáñame y después lo vamos a debatir a fondo, porque esto no es un tema menor. Esta es la madre de todas las batallas. El endeudamiento es lo que provoca la caída y el empobrecimiento de una nación. Porque no es un endeudamiento para crecer, no es un endeudamiento para crear centrales nucleares, para crear cualquier tipo de plataforma que permita a las empresas ser más eficientes, crear más trabajo y dar valor agregado a los productos que Argentina produce y en gran escala. Estamos hablando de la soja, estamos hablando del litio, estamos hablando de la pesca, estamos hablando de la minería, estamos hablando de un montón de cosas que Argentina tiene y que hoy por hoy se lo están llevando a precio módico y no hay ninguna estructura que diga que esto va a cambiar en el futuro. Ciencia y tecnología totalmente abandonada. Cuando Argentina exportaba reactores nucleares a Australia. ¿Por qué hacen todo esto? Simplemente porque siguen las directivas de un país del norte que ustedes saben perfectamente quién es, y es quien designa qué es lo que vamos a hacer nosotros y simplemente va a ser servirlos a ellos. Siempre fue así. Salvo en algunos mojones del peronismo, que el peronismo se enfrentó a esta gente y a estos sectores de poder mundial. Así que bueno, vamos parte por parte, como decía Jack el Destripador, y veamos qué fue lo que dijo el Partido Justicialista, cómo se enfrentó al Fondo Monetario Internacional y por qué motivo este acuerdo puede ser desconocido, y ojalá así sea, y no ser pagado, que es lo que debería corresponder. Ya tenemos todo perdido, así que no tenemos nada para perder. Así que acompáñame y lo vemos juntos. Mucho pasado de aquel momento de una Argentina que defaultió la deuda más grande, por lo menos hasta ahora, en toda la historia de la humanidad, 160.000 millones de dólares. En estos 8 años, la Argentina ha reestructurado su deuda, haciendo una reducción del 160% que comprendía del PBI a menos del 30%. Los índices de pobreza e indigencia se han reducido a un dígito y todavía debemos seguir dando pelea. Tenemos un índice de desocupación que es uno de los más bajos de toda la serie y hemos completado el ciclo de crecimiento económico más importante en nuestros 200 años de historia. De nuestra región,
la América Latina, países emergentes que hemos crecido en estos últimos años, Argentina ha encabezado el índice de crecimiento y está pagando regularmente su deuda sin recurrir a los mercados de capitales. Los números, no se los voy a decir todos, pero hay números que son muy elocuentes. En el año 2003 destinábamos un 2% de nuestro PBI a la educación y un 5% al pago de la deuda. Hoy la Argentina dedica 6.47% de su PBI a la educación y un 2% de su PBI al pago de la deuda. Si te estás preguntando qué fue lo que dijo Kristalina Georgieva que provocó reacción de casi todo el arco político en la Argentina, fue que llamó a votar a los candidatos de La Libertad Avanza. Y tuvo que dar marcha atrás y ahora niega haberlo hecho y dice que ese mensaje fue para el gobierno, lo que es peor todavía. Le está dando órdenes al gobierno y dándole impulso para que ganen las elecciones. Eso te demuestra que este es un préstamo político más que un préstamo económico. La jefa del Fondo Monetario Internacional se refirió a las críticas de la oposición en la Argentina y trató de aclarar que le estaba mandando un mensaje al gobierno nacional, lo que es peor todavía. Ya no es una intromisión electoral, sino directamente es una intromisión política. Las elecciones son para los argentinos, no para nosotros, dice, escapándose de su declaración anterior. Lo que hemos aprendido en las experiencias es que muy a menudo, antes de las elecciones, los gobiernos debilitan su determinación de hacer reformas, por lo que mi mensaje fue para el gobierno, que establezca un rumbo en beneficio del crecimiento de la Argentina y en beneficio del pueblo argentino. Por un lado te estás diciendo una cosa y por otro te está diciendo que todas las medidas que está tomando Javier Milei son en beneficio del pueblo argentino, que son los que están sufriendo este ajuste brutal, simplemente para que ellos cobren. Bueno, ahí te das cuenta que esta gente piensa exactamente igual que Milei, lo único que le interesa es el dinero y después dicen cualquier cosa. ¿Por qué? Porque está hablando sobre lo que se opina en Argentina. Obviamente que esto a nivel mundial, nadie que tenga un poquito de conocimiento de qué es lo que está pasando en Argentina va a tomar estas palabras seriamente. Un día antes, Georgieva había hecho una inédita reflexión sobre las elecciones en Argentina que a todas luces pareció un llamado a votar al oficialismo. El país irá a elecciones en octubre próximo, había dicho, y es importante que no se descarrile la voluntad de cambio. No vemos ese riesgo que se pueda materializar, pero urgimos a que la Argentina mantenga el rumbo. Y si no ven ese escenario, ¿para qué piden eso? Porque saben y tienen plena conciencia de que hay un cambio en la oposición que es muy lento, pero que todavía falta para llegar a su punto máximo, que va a ser en las elecciones de octubre. Y saben que sin eso se le cae todo este acuerdo, y que este acuerdo va a ser desconocido, que es de lo que estoy tratando este video. Estas fueron las palabras. Y por supuesto el PJ Nacional que conduce Cristina Fernández de Kirchner repudió la intromisión de Georgieva y sostuvo que las palabras confirman además lo que señalamos desde un primer momento. Se trata de otro préstamo político similar al otorgado a Mauricio Macri en 2018. Más clarito, echarle agua. Para ver esta noticia vamos a ver el portal de El Destape Web, que dice: Partido Justicialista rechazó en todos sus términos el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Consejo del Partido Nacional Justicialista advirtió que los diputados y senadores que no rechacen el DNU le estarían confiriendo a Javier Milei las facultades extraordinarias que son fulminadas con nulidad insanable y absoluta por la Constitución Nacional. Acá tenemos a Cristina como figura central, primero la patria. El Consejo del Partido Nacional Justicialista rechazó en todos sus términos el decreto de necesidad y urgencia DNU 179/25. Este DNU, entre otros, fue votado por Pichetto. Para Pichetto, el amigo de Moreno, aquel que, según Moreno, es peronista y no radical como Santoro, que será tratado el miércoles en la Cámara de Diputados. Por supuesto, esto fue tratado y finalmente lograron aprobarlo, que era un decreto que le permitía al presidente de la Nación avanzar en un nuevo acuerdo, lo que no significa un aval sobre el acuerdo en sí. Eso es una confusión que hay. Algunos creen que eso significó un aval sobre el acuerdo. No. Lo que se hizo fue autorizar al presidente
avanzar en el nuevo acuerdo. Ese acuerdo sí o sí tiene que pasar por el Congreso. En ese momento decía, en el día de mañana, bajo presión y a las apuradas, el oficialismo pretende dar tratamiento en la Cámara de Diputados al DNU 179/25, por el cual el presidente de la Nación se autoriza a sí mismo para avanzar unilateralmente hacia un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sin que se conozcan monto, tasa de interés fijada, fechas de vencimiento, ni ninguna de las condicionalidades pactadas. Esto es importante. ¿Y por qué? Porque este es un antecedente. Esto también Cristina se le hizo llegar a Kristalina Georgieva, diciéndole que el partido que representa, el Partido Justicialista y la alianza política que representa, va a desconocer este acuerdo. ¿Por qué? Porque no cumple con las formas que establece la ley 27.612, que obliga al Poder Ejecutivo a remitir al Poder Legislativo, al Congreso, el texto completo y final del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, indicando monto, tasa de interés, fechas de vencimiento y otras condicionalidades. Como si esto fuera poco, dicho DNU vulnera el artículo 75, inciso 7 de la Constitución Nacional, en cuanto a que coloca en la cabeza del Congreso de la Nación arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación. Esto que está haciendo Cristina y que está haciendo el Partido Justicialista es sentar los antecedentes para un futuro desconocimiento de este acuerdo. ¿Qué es lo que quería hacer Cristina allá en el 2021, después de la pandemia, cuando tuvo que renegociar con el Fondo Monetario Internacional a Alberto Fernández y Martín Guzmán? Cristina no quería esa renegociación. ¿Por qué no la quería? Porque sabía que la plata no había quedado en Argentina. La plata no había quedado en Argentina. De los 57.000 millones que se le otorgaron a Argentina, que se ejecutaron 45.000 millones, porque Alberto Fernández no quiso la última parte, porque evidentemente no se podía pagar. De ese préstamo, 40.000 millones desaparecieron entre abril de 2018 y noviembre o octubre de 2018. Desaparecieron 40.000 millones de dólares. ¿Qué dijo Mauricio Macri al respecto de eso? Pasaron cosas. Esa fue toda la explicación que dio. Después dijo que se lo habían dado a los bancos porque los bancos tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Esto mismo van a decir estos sátrapas, Van a decir lo mismo. Van a decir, cuando tengan que justificar, van a decir, no, lo que pasa es que se disparó la inflación, se disparó el dólar o lo que fuera, porque los inversores tienen miedo que vuelva el kirchnerismo. Van a decir eso, porque ya lo dijeron antes, y van a seguir siempre diciendo la misma pavada, echando la culpa al kirchnerismo. Entonces la gente desprevenida, que es manipulada, porque evidentemente no busca respuesta que tiene que buscar, va a terminar creyendo en esa misma pavada. A pesar de que la realidad le está mostrando algo totalmente diferente. Pero bueno, sabemos que la gente que votó a Javier Milei tiene un problema con la realidad y la ve de manera muy diferente a la que la vemos todos los demás. Bien, esta no es la primera vez, como le dije, que esto sucede. Ya en 2021, Cristina habló sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aquel que hizo Alberto Fernández y Martín Guzmán y que provocó la separación del Frente de Todos, en el cual los representantes de Cristina en el gabinete presentaron la renuncia al presidente de la Nación. Así que ahora vamos a ver eso y después vamos a ver qué es lo que dice un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional que avala las palabras de quién, ¿sí? De Cristina, siempre Cristina. Bien, como la coherencia es algo muy importante, sobre todo en política, vamos a ver qué decía Cristina Fernández de Kirchner allá por el 2021. Esta nota es del portal Infobae y es del 10 de diciembre de 2021. ¿Qué dice? Cristina Kirchner condicionó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No se va a aprobar ningún plan que no permita la recuperación. En Plaza de Mayo, la vicepresidenta brindó un duro discurso contra el organismo internacional. Llegaron al gobierno democráticamente para endeudarnos y tampoco les dio resultados, sentenció. Además, pidió a la gente que salga a la calle cuando tengan que defender sus derechos. ¿Escucharon o leyeron, mejor dicho, si pudieron acompañar en la lectura? Salgan a la calle cuando tengan que defender sus derechos. Esto fue hace 4 años atrás. Estamos hablando de una gran estadista que evidentemente sabe perfectamente cómo se mueven ciertos estamentos de las finanzas internacionales y saben que son recurrentes sus actitudes contra países como Argentina. Cristina Kirchner fue la figura central en el acto de Plaza de Mayo
que organizó el gobierno por el Día Internacional de los Derechos Humanos para conmemorar 38 años del regreso de la democracia, y no desaprovechó la oportunidad para brindar un fuerte discurso de alto contenido político con críticas a la oposición y especialmente al Fondo Monetario Internacional. El mismo día en que el organismo anunció que las conversaciones con la Argentina para reestructurar la deuda contraída durante la gestión Macri estaban avanzadas. Estamos hablando que el presidente era Alberto Fernández y el ministro de Economía era Martín Guzmán. No se va a aprobar ningún plan que no permita la recuperación económica. En ese momento Cristina todavía estaba dándole apoyo a Alberto Fernández. Es el deber de los argentinos que integran la fuerza política que volvió a la Argentina. Acá empezó la pelea con Martín Guzmán. Por eso después Martín Guzmán termina renunciando y Massa se hace cargo de la economía del país. En sintonía con esto, la expresidenta le pidió a Alberto Fernández que incluya en la negociación la posibilidad de pagar parte de la deuda con los dólares argentinos que están en los paraísos fiscales. Ese era el plan de Cristina. ¿Quieren cobrar? Listo, van a cobrar. ¿Pero saben con qué van a cobrar? Con las que se llevaron. Y por supuesto el Fondo Monetario Internacional era parte de eso. No era un convidado de piedra, era parte indispensable de eso. Esto es un plan armado, no pasó de casualidad y no supieron cómo pasó. Saben perfectamente cómo pasó. Necesitamos que el Fondo Monetario Internacional nos ayude a recuperar los paraísos fiscales, que se han ido miles y millones de dólares con evasión. Comprométanse a que cada dólar que se encuentre en el exterior se lo vamos a dar al fondo. No con los propios, no con el hambre de los jubilados, no con la obra pública, no con los comedores escolares, no con los medicamentos a enfermos oncológicos, no con los medicamentos a los jubilados del PAMI, con lo que se llevaron. Entre eso lo van a encontrar a Macri, Panama Papers. Desgraciadamente en Netflix no lo podemos ver en la Argentina, Panama Papers, pero está bien claro que Mauricio Macri tenía cuentas en paraísos fiscales, que después le echó la culpa al padre, que el padre estaba ya muerto y no se podía defender, por supuesto. Pero bueno, así son los delincuentes que tenemos acá en la Argentina. Acá está una foto de la plaza. Fíjense lo que era la Plaza de Mayo, con Cristina hablando, por supuesto. Pero las críticas hacia el organismo multilateral de crédito no finalizaron allí. La exmandataria se remontó a la época de Alfonsín y de la Rúa para cuestionar la presencia del fondo en la Argentina y al mismo tiempo lanzar un reproche hacia el radicalismo. La UCR, que es la que le da los votos a Milei, principalmente por el volumen de caudal que tienen de legisladores, para que Milei haga lo que está haciendo. El FMI ha vivido condicionando a la democracia argentina, no es de ahora. Recuerdo cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia el 10 de diciembre, hoy hace 38 años, recibió un país que había quintuplicado la deuda externa, sin reservas en el Banco Central, con alzadas militares cada tanto y con 30.000 desaparecidos. Y en el año 89, con el FMI con presiones y demás, le soltó la mano al gobierno democrático de Alfonsín y no pudo terminar su mandato. Y como lo dijo en algún momento también Cristina, con el apoyo de parte del peronismo, no hay que olvidarse de eso. No fue la primera vez que lo hizo. En 2001 también, otro presidente radical, el FMI le soltó la mano y vino la crisis del 2001, que deben acordar con Lula, con 5 presidentes en 2 semanas. Se deben acordar Lula, me imagino que le habla el presidente de Brasil, con 5 presidentes en 2 semanas. Deberían despabilarse un poco porque los 2 presidentes radicales que tuvimos se los tomó el FMI. Despabilense. Esas son las cosas que decía en aquel momento Cristina y completó. Pero le soltaban la mano al gobierno naciente de la democracia, además del sufrimiento de la democracia. Pero al que no le soltaron la mano fue el que vino después que nosotros. A ese le pusieron toda la tarasca. 57.000 millones de dólares para que pudiera ganar las elecciones. Es hora que nos despabilemos todos los argentinos. Estas son las cosas que decía Cristina y son las mismas que dice ahora. Coherencia se llama eso. No abunda en la política argentina. Vos, que seguís diciendo que Cristina se robó todo, que es una chorra y todas las pavadas que se suelen decir, empezá a abrir la cabeza y a buscar la realidad. Y la realidad, ¿sabe dónde está? En la historia, en los libros, en lo que podés cotejar. No en lo que te venden a través de las redes sociales. Así que empezá a buscar, empezá a leer. ¿Sabés por qué? Porque esto que está pasando es culpa tuya. ¿Por qué vos lo votaste? Y lo votaste sin saber. ¿Sabés por qué lo votaste? Decir, un loco va a arreglar el país. Bueno, así lo está arreglando. ¿Y sabés qué? Estás viviendo bajo un puente ahora. Cuando antes te quejabas de Cristina,
pero te ibas de vacaciones, tu sueldo era alto, le comprabas lo que querías a tus hijos, elegías cada vez mejor o tu auto o tu lugar de vacaciones. Y sin embargo seguías insultando a la Cristina porque se había robado todo, porque te molestaban las cadenas nacionales. ¿Sabes por qué hacía las cadenas nacionales? Para informarte de lo que estaba pasando. Y vos seguiste en la pavada absoluta, total, pensando de que las cosas vos te las ganás por tu propio esfuerzo. Por supuesto, vos te las ganás con el tuyo, yo me las gano con el mío. Pero si no tenés un gobierno que apoye ese esfuerzo, pasa lo que pasa ahora. Tenés más esfuerzo que el que hacías antes. Y sin embargo, estás ganando muchísimo menos. Y no te hace ruido. ¿Seguís creyendo de que esto va a mejorar? ¿No te estás dando cuenta tan limitado intelectualmente sos? Sí, evidentemente sí. Bueno, empecé a estudiar, así abrís la cabeza y aumentás tu intelecto, porque tenés que comprender que te están robando de esta manera. Ya lo hicieron antes, lo van a volver a hacer ahora, de vuelta, con este nuevo préstamo que vos aplaudiste y que creés que con esto vas a salir adelante. ¿Adelante de qué? Adelante vas a ir cuando esté el precipicio ahí a un par de metros. Sos uno de los primeros que te va a caer. Bueno, vamos a la última parte y después lo debatimos en los comentarios, por supuesto. Bien, como la coherencia es algo muy importante, mucho se ha hablado sobre la deuda que tomó nuevamente Javier Milei, y esa deuda, según ellos, no aumentó. ¿Por qué? Porque hay unas letras intransferibles del Tesoro Nacional que tiene con el Banco Central y que lo que hicieron fue simplemente cambiar esas letras intransferibles por el préstamo que está entregando ahora el Fondo Monetario Internacional. Claro, está muy flojo de papeles y nadie que más o menos sepa sumar puede creer semejante pavada. Pero ¿quién mejor que un ex funcionario del Fondo Monetario Internacional para aclarar si esto es así o no es así? Y que le dejen de manipular diciendo este tipo de pavadas que las dice el presidente de la Nación, que estamos acostumbrados a que las diga porque no es la primera vez. Y acá vamos a ver en este portal, hay varios, pero yo siempre, como ven, traigo diferentes portales para que la información salga de diferentes lados y nadie pueda decir que son los medios kirchneristas de donde yo saco esa información. Lo puede ver cualquiera, absolutamente cualquiera que realmente le interese el tema y quiera verlo, lo va a encontrar. Este portal, Big Bang News, política, Milei lo hizo, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, le dio la razón a CFK, contrariamente a toda su trayectoria. Se debe más. Claudio Loser analizó el nuevo préstamo con el organismo internacional y confesó que se amplía la deuda externa. Claudio Loser, pero sí enemistado mucho tiempo con esta mujer, esta bella mujer y esta mujer inteligente llamada Cristina Fernández de Kirchner. Se enfrentó muchas veces porque obviamente era parte del Fondo Monetario Internacional y Cristina una defensora del pueblo argentino. Javier Milei lo hizo de nuevo, logró que posturas que parecían casi imposibles de acercar se reviertan y hoy estén más cerca que nunca. Esto sucedió con Claudio Loser, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, que estuvo enemistado políticamente con Cristina Fernández de Kirchner, CFK, y su plan económico cuando dirigió tanto la presidencia como la vicepresidencia. Bueno, acá está Claudio Loser, es un hombre que encabezó negociaciones del Fondo Monetario Internacional con la Argentina, y en particular ha señalado problemas como el creciente déficit fiscal, el manejo de la deuda externa y las políticas de control de cambio como fuente de inestabilidad económica. El conflicto entre Loser y Fernández de Kirchner se desarrolló principalmente en el terreno discursivo. Loser ha utilizado diversas plataformas mediáticas para criticar políticas económicas implementadas desde los gobiernos kirchneristas, es decir, no es un kirchnerista, al contrario, es una persona que siempre estuvo en la vereda de enfrente del kirchnerismo. En más de una ocasión calificó estas políticas como insostenibles y contraproducentes para el desarrollo económico del país. La realidad demostró que Cristina no estaba equivocada. De hecho, Loser termina siendo una defensa de las palabras de Cristina. Cristina Fernández, por su parte, no ha dudado en responder a sus críticas, generalmente en sus discursos públicos o a través de las redes sociales. En varias oportunidades ha desestimado las opiniones de Loser, señalando como un representante de las viejas recetas neoliberales que llevaron a la crisis económica del 2001 a la Argentina. Además, ha cuestionado su rol dentro del Fondo Monetario Internacional y su aparente alineación con sectores económicos contrarios a los intereses populares, es decir, a nosotros. Acá vemos otra foto de Cristina. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! Bueno, miren a quién tenemos acá. Miren a quién tenemos acá. En fin. En todo caso, tengo que estar contrariamente a toda mi trayectoria
tengo que estar totalmente de acuerdo con lo que dijo la expresidenta de la Nación. Dijo Loser en referencia al mensaje de la expresidenta en su cuenta de X, donde defenestró los negociados del presidente, de las fuerzas del cielo, hablamos de el señor Milei, el hermano Lannister. Esto no es un aumento de la deuda, dijo Loser. Antes era deuda con el Banco Central, dijo, ejemplificó. Pongámoslo de esta manera, eran el esposo y la esposa, que terminaron en términos antiguos, ¿no? Lo de la señora se lo prestó el marido y el marido consigue un préstamo afuera. Ese es el ejemplo que puso Loser. Acá está nuevamente un poco más avejentado. En la misma línea continuó con su locución. Entonces, no le debe a la señora, pero la familia ahora debe más. Así es la cosa, se debe más. Claudio Loser le dio la derecha a Cristina Fernández de Kirchner por primera vez en toda su carrera. Ahora te queda claro cómo te mienten. Te lo está diciendo un exfuncionario enemigo políticamente de Cristina Fernández, que Cristina te está diciendo la verdad absoluta de las cosas. Despertate. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Muchas gracias a todos. Llegamos a los 10.000 suscriptores. Gracias a ustedes que están permanentemente apoyando. Lo digo en cada video, en cada vivo. Fui nombrando y mostrando a todos quienes me fueron apoyando. Obviamente que no puedo poner a los 10.000 suscriptores y mucho menos a aquellos que no están suscriptos pero que apoyan al canal a través de sus comentarios, a ver sus visualizaciones, su participación con preguntas y con comentarios en los vivos. Pero bueno, trato de poner a todos dentro de lo que puedo, porque son quienes han hecho que este canal llegue a donde llegó. Sin ustedes, obviamente, que nada de esto hubiera sido posible. Yo soy, como digo siempre, el portero que abre la puerta y los deja pasar para que charlemos entre todos. Así que muchísimas gracias por todo, por el apoyo y sigamos para adelante, porque las elecciones de octubre están acá cerquita y esa es la madre de todas las batallas. Si queremos que cambie la Argentina, necesitamos en esas elecciones que este Congreso que tenemos hoy sea cambiado. Por lo menos en una parte, porque no renueva toda la Cámara, pero sí en una parte, para que no sigan levantando la manito en contra de nuestros intereses, que lo único que nos interesa es trabajar y darle a nuestra familia lo mejor que podamos con fruto de ese esfuerzo. Muy buenas noches, hasta acá llegamos y nos encontramos, por supuesto, en los comentarios. Un abrazo a todos y todas. Mucho se ha hablado sobre la deuda. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? ¿Están seguros que se escucha bien en todas partes? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre.